Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Uriel Castillo, un distinguido abogado que es coordinador de la Mesa de Solidaridad con los cuatro niños desaparecidos de las Malvinas, pero también dirigente del movimiento afroecuatoriano. Nos acompaña nuevamente en esta noche. Estamos grabando en la noche del 8 de abril al conmemorarse los 4 meses de la desaparición de los cuatro muchachos de Guayaquil. Y queríamos un poco ver cómo ha avanzado el caso, si se está haciendo justicia. Así es que, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación, Uriel. No, al contrario, Pedro, gracias a ti y a tu preocupación, a tu sensibilidad humana frente a casos como este, circunstancias que estamos viviendo. Muchas gracias por invitarme. Quiero decirte que los compañeros están pendientes. Les he dicho que tengo esta entrevista contigo porque no he estado dando entrevistas. Esta última semana no he estado dando entrevistas hace ya semana y media que no los doy. Le he dicho que tengo esta entrevista. Entonces los compañeros están pendientes, no están pendientes. Y gracias ¿Y por qué no por estás la dando circunstancia. El entrevistas? ¿Ha tiempo habido pasa algún rápido. problema? Porque a mí me han estado No, hackeando, te cuento, ¿no? te he estado hackeando. Sí, sí. Mira, lo que pasa es que la presión que logramos hacer hizo que la parte política nos jugara o nos quiso jugar una jugada ahí, nos quiso jugar un tema, nosotros le llamamos entre comillas contaminación política, ¿no? Mm, Que debe como moverse con mucho cuidado, con mucho cuidado. claro, claro. Insisto, no es que nosotros no tengamos una perspectiva política, claro que sí, pero no podemos desnaturalizar la idea que es el centro sin perder la orientación política. Había que hacerlo bien. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sí recibí algunas señales, diríamos, delicadas, sensibles, que hacía ver como que había mucha vigilancia sobre lo que hacíamos, y entonces decidimos bajar un poco el perfil en ese sentido, en la presencia pública, digámoslo así, para que podamos ver con claridad lo que estaba pasando. Al final, bueno, ya tu entrevista me cae como anillo al dedo porque creo que fue una entrevista que nos vuelve a dar digamos, la esperanza de que ya práctica, o sea, no dejarnos derrotar, ¿no? La esperanza es que hay que seguir luchando públicamente, hay que seguir hablando, hay que seguir planteando cosas, que es el momento de seguir haciendo frente a todos estos temas. Bueno, vos estás llegando de una Es, jornada larga mm, e intensa, son las 8 de la noche, 8 y pico. Cuéntanos cómo ha sido sí, este día de conmemoración tan triste y al sí, mismo tiempo tan... hoy día se cumplen, sí, hoy día se cumplen 4 meses, 8 de abril, 4 meses de la desaparición forzosa de los cuatro chicos de Ismael, Steven, Nehemías y Josué. Hoy se cumplen 4 meses. Entonces hoy día tuvimos una actividad muy larga en el Palacio de Justicia y en la explanada que está entre el Palacio de Justicia y la Casa de la Cultura aquí en Guayaquil. Ahí estuvimos con artistas, una jornada artística muy interesante. Estuvimos haciendo pintura, pintando, estuvimos cantando y estuvimos demandando con alegorías la verdad, la justicia, la reparación y no repetición. Eso en la mañana, ahí arrancamos a las 9 de la mañana hasta 4:30 de la tarde. A las 5 de la tarde fuimos al Mall del Sur, el lugar donde se tomaron a los chicos, donde se tomó forzosamente a los chicos, e hicimos la acostumbrada romería que hacemos eh, cada, cada 8 de cada mes. Y hubo mucha convocatoria, hubo mucha participación, estuvo interesante.
porque la convocatoria anterior hubo gente, pero no me esperaba tanto y hoy día hubo mucha participación. Hoy día hubo mucha participación. Eso nos tomó desde las 5 de la tarde hasta ahorita, hasta ahorita. Entonces ahí hubo que hablar, hubo que escuchar, hubo poesía, hubieron pastores que oraron, hubieron sacerdotes que oraron, tuvo la gente de derechos humanos, tuvo la gente de las comunidades. Fue una cosa bien bonita. Uno se da cuenta que en estos espacios en que hay la gente buena y que está comprometida con este país, es mucho más. O sea, sí estamos con una sociedad donde sabe lo que está ocurriendo, que está sensible a lo que está ocurriendo y que está comprometida, que tiene su estilo de participación, pero que está comprometida. Y cuéntanos, ¿ha habido avances en Sí. el proceso judicial? ¿Cómo está avanzando? ¿Hay alguna esperanza de que no quede esto en la impunidad? Todavía creemos que hemos hecho la presión suficiente como para que no se atrevan a plantear alguna señal de impunidad. El presidente dijo que iba a indultar a los militares, pero lo dijo una vez y tuvo que callarse. La presión ha sido intensa. Se hizo el reconocimiento de los hechos hace 15 días, 15 sí, hace 15 días, el reconocimiento de los hechos, que ha sido la audiencia, digamos, más importante que se ha tenido, porque esa audiencia en el reconocimiento de los hechos, recreación de los hechos, deja ver una serie de elementos que antes no lo teníamos en mente y demuele muchas versiones que habían dicho los militares. A ver, ¿por qué no Por empezamos ejemplo, por ahí, Uriel? ¿Te parece si nos ponemos perfecto. a ubicar uno por uno, pero enumerando? ¿Cuál era la versión oficial y cómo este reconocimiento de los hechos ha desmontado esa versión? Sí, el primer elemento y el que ha sido la bandera de ellos es que los chicos estaban robando y que hubo una turba que les entregó. Eso es falso totalmente. En la reconstrucción de los hechos queda totalmente claro que no hubo ninguna turba y que los chicos no estaban robando. No hay indicio bajo ninguna circunstancia, ni aún en la reconstrucción de los hechos, que los chicos estaban robando. ¿Y qué dice el Eh, ministro de Defensa respecto a eso? Que quedó de mentiroso él y todos los militares que salieron quedó como aguerridamente mentiroso. respaldándole. Y él lo que acude es al silencio, acude al silencio. Están hoy mudos totalmente, porque esa reconstrucción de los hechos fue contundente. Otro aspecto importante es que ellos dicen que cuando iban allá por Taura, había un árbol en el camino y que el árbol, y que entonces los muchachos, cogieron a los muchachos para que le ayuden a sacar el ¿Podrías árbol. repetir esta parte que Eso es está con un poco falso. de problemas la transmisión? Repite que Sí, los muchachos hay un árbol en el camino ahí. ok. Sí, había un árbol en el camino y que los chicos le han ayudado a quitar el árbol para Ya. que el carro pase. Y que como ellos se habían portado bien, entonces ellos decidieron soltarlo allí, en ese lugar. Eso es falso, totalmente falso. Quedó totalmente comprobado que no ha habido ningún árbol, no cayó ningún árbol. Por tanto, se quedó, eso no se aseguró totalmente, pero queda seriamente comprometida en esta recolección de los hechos que los chicos fueran abandonados en el lugar que ellos dicen que los abandonaron. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas no los abandonó en el lugar donde dicen que los abandonó. El tercer hecho que es muy importante Quedó una nota al pie de es página, Uriel, tú eres abogado. sí, Incluso en el caso de que eso fuese cierto, el problema ¿es eso legal? O sea, ¿es legal que los hayan llevado a los menores, unos militares, y es legal que los hayan soltado? En el caso de que haya sido cierto el que estén delinquiendo, si cometieron una transgresión, tenían que haber sido procesados de alguna manera. ¿Cómo sería el tema legal sí, en sí, sí, esta sí, sí. En clarificación? ese aspecto, los abogados han sido muy contundentes, los abogados de derechos humanos. La pregunta es,
por qué los tomaron, y por qué los dejaron donde ellos dicen que los dejaron, y que ahora queda claro de que no los dejaron allí, y la investigación sigue por ese motivo, averiguando detalles qué fue lo que hicieron los militares y por qué asesinaron a los chicos. Ilegal todo el procedimiento es ilegal, totalmente ilegal, por eso es detención forzosa y se configura ya el crimen de Estado, ya se comienza a configurar ese crimen de Estado, porque se duda, quedó claramente comprometida la palabra de estos 16 militares, más el que lo guiaba, el comandante, porque no hay tal árbol, los chicos no bajaron a moverle tal árbol, el árbol, y tampoco, ya luego lo que ellos dicen que hubo aquel testigo, eso también es importante, no es directamente de la reconstrucción de los hechos, pero está relacionado, salió ahí a la palestra del debate, aquel testigo que dice que vio que llegaron 4 en una moto, se llevaron a los chicos y son los que los asesinaron. Aquel testigo también queda comprometido. No se puede llegar a esa instancia porque no hay evidencia de que existe ese testigo. ¿Sí? Es decir, han comenzado a meter una serie de figuras de falsos testimonios, falsos testigos, para distorsionar los hechos, y queda con esto prácticamente probado de que todo está circunscrito a la base aérea de Taura y a sus militares. Ahora, ¿Sí? tú mencionabas que el presidente Daniel Noboa había indultado a los militares, inclusive antes de que sean declarados culpables, inclusive cuando todavía ellos seguían aduciendo que su versión en la que los malos de la película eran los muchachos entre 11 y 16 años. ¿Cómo debería interpretarse eso? Sí. No los ha indultado, dijo que lo iba a indultar, pero no los ha podido, Sí, no pero los tú ha indultado. indultas, acláranos por favor la figura jurídica del Claro, indulto. El claro, indulto se hace claro, solamente a las personas culpables, eh, ¿no? cuando eres culpable, el indulto cuando eres culpable. Él lo que intenta es rescatar la imagen del soldado justiciero, ¿sí? El soldado justiciero frente a la lucha contra el crimen. Entonces, esa lucha A la contra el lucha feroz crimen, contra un niño de 11 ellos lo años. quieren llevar de 11 años. Entonces, él quiere rescatar esa figura, pero evidentemente no le alcanza. No le No, pero no alcanza, no solamente tiene eso. capacidad A para ver, hacerlo. Uriel, ¿cómo ubicas, no es cierto? O sea, no sé, si se quisiera rescatar la imagen de las Fuerzas Armadas, lo primero que hay que hacer es depurarlas y evitar estas malas actuaciones de malos elementos. Pero lo que se hace es más bien humillarlas trayendo a Eric Prince y a un grupo de mercenarios, pues contratándoles con sueldos supermillonarios. Sí, un error adicional es traerlo a Eric Prince, que no solamente es un mercenario, un criminal a sueldo, sino que además está juzgado por estafa. O sea, Eric Prince es un estafador, ¿no? Y no lo digo porque se me ocurre. Eric Prince participó de una figura que le llamaron Ya Casi Venezuela. Los que nos escuchan pueden ir a googlear lo que es Ya Casi Venezuela, que fue un acto de estafa a los venezolanos que están en el exterior, sobre todo los que estaban en Estados Unidos y Sí, Miami, es donde ellos una dijeron que estafa a la cogían oposición, Venezuela. a la oposición venezolana, Ya. ¿sí? A la oposición venezolana, y por eso están ellos, él y otro venezolano que está allá en Estados Unidos, están siendo juzgados por jueces norteamericanos. Es un estafador. O sea, no solamente que este tipo se dedica a asesinar, indultado, ahí vale la palabra indultado por Trump, que lo indulta por los crímenes hechos en Irak, ¿no? Ha estado en otras partes y ha hecho crímenes en otras partes, en la misma Siria, en la misma Afganistán.
Pero este de Irak es el que quedó revelado por los videos famosos de, de, de este, del que estuvo en la embajada ecuatoriana allá en Inglaterra, ¿no? Julian Assange. De Julian Assange. Él, esas imágenes sí lo llevó a comprometer a Eric Prince y fue juzgado. Y fue Trump que lo indultó, ¿sí? Pero ahora se dedicó a estafar. Él se dedica a estafar. Y está comprometido con esto en Estados Unidos. Pero bien, pero el caso de Eric Prince es especial porque estando comprometido el presidente con el caso particular de los cuatro de la Malvinas y el caso que no es menor de Sosovivienda, donde a plena luz del día, 4 de la tarde, matan a 25 personas, entran a las casas, tumban puertas, sacan, despedazan al uno, al otro. Y no Ya se sabe fue, quién era, no porque sé, la primera versión me parece que decían que eran grupos delincuenciales, pero entonces, ¿qué fueron las fuerzas públicas las que hicieron eso? no, o sea, ellos dicen que son grupos delincuenciales, dan el nombre de un grupo delincuencial, ¿sí? Pero sin embargo, no hay ningún juicio, no hay ningún procedimiento que verifique efectivamente que ellos son. Porque además el tema no ha terminado. El tema no terminó con el asesinato de los 25. Eso continuó y continúa con el desplazamiento de la gente que está allí. La Apuche. gente está siendo desplazada por terror, ¿sí? Y las Fuerzas Armadas y la policía no han podido hacer nada con respecto a ese tema. Entonces resulta extraño que no nos hayan dicho ante los medios exactamente qué nos dieron las órdenes y quiénes las ejecutaron. Ahora, yo Siempre hay creo que es ese muy velo de importante oscuridad. el ubicar este contexto, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es de una situación en territorio nacional en el que se está generando un espacio sistemático de impunidad. Porque recordemos que el tema de los mercenarios se da en el contexto de la firma del SOFA, del Estatuto de las Fuerzas, que daría impunidad a todos estos elementos militares que en principio se suponía que iban a ser soldados profesionales de países amigos, pero también a todos los contratistas, militares o no, que esto incluye también el tema financiero, el tema comercial. Y recordemos de estos dos ciudadanos israelíes que estaban en la cápsula de seguridad del vicepresidente Otto Sonnenholzer en la época de Moreno y que fueron denunciados por la propia ministra de gobierno, muy cercana a Israel, por otro lado, que estaba en la compra del paquete Pegasus, famoso por el señor Jeffrey Epstein, ¿no? Pues sigan la pista, por favor, a eso. Ahí está el caso de García Luna en México, está el caso de lo que está denunciando Pedro Sánchez en España, lo que está denunciando Gustavo Petro en Colombia, que inclusive estando en funciones son espiados por el propio Estado profundo, ¿no es cierto?, con estas tecnologías compradas a los israelíes. Bueno, y a uno de esos israelíes lo mataron a los 5 minutos que entró a la prisión, ¿no? Entonces, yo creo que valdría la pena, porque Sí, sí, nada de sí. esto, todo esto queda en la total impunidad, pero ahora ya está por ley, ¿no es cierto?, establecido que todo el territorio nacional, incluidas las Galápagos, incluidas las bases militares, pueden hacer lo que les da la gana, que nadie les va a juzgar, ¿no? Quedan indultados de antemano, como quien dice. Sí, efectivamente, hay que ponerle cabeza a eso de allí y ponerle cabeza, ponerle atención a ese porque está relacionado con lo que nos está ocurriendo. Y el Ese, otro punto que quería preguntarte es referido a sí, que tú mencionabas que eran 21 otros casos anteriores a los cuatro muchachos de las Malvinas. son Me parece 27, o sea, que, serían hasta ahora 27 casos, qué barbaridad. 27 casos registrados, registrados. Imagínate, Pedro, que el chico, que en este caso yo siempre, los cuatro de las Malvinas, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Pero hay un caso que es particularmente eh, trágico, ¿no? Es Miguel Ángel Rodríguez. Este chico es del Guapo, este niño del Guapo, 14 años. Igual que estos otros jugando pelota, entra la operación combinada de policías militares a la zona donde está él,
Los muchachos corren hacia sus casas y el chico es asesinado con tiro de la policía, con municiones de la policía. Pero no lo matan los policías que entran. No los matan los policías que entran en la operación. Los matan policías que estaban ubicados al otro extremo, porque hay un estero salado, el área del Mosquito, que estaban del otro lado del estero salado, francotiradores, le pegan 4 tiros al niño. ¿Sí? Le pegan a él 4 tiros, al hermano le pegan 2 tiros, el hermano que tiene 15 años igual, le pegan 2 tiros. Ya un muchacho que tiene 18 años, que lo dejaron con inmovilidad permanente para el resto de su vida, la bala alojó en la columna vertebral. Todos fueron francotiradores que estaban en el frente, estaban más o menos a 100 metros del lugar. Fueron a matar. Sí, estamos frente a un gobierno que está dispuesto y un Estado que está dispuesto a asesinar a la población ecuatoriana a pretexto de eliminar a los grupos delictivos. A pretexto de eso está dispuesto a asesinar. El problema es que hasta el día de hoy no existe evidencia ninguna de que alguna parte del país haya sido pacificada con esta metodología de lo que ellos le Y en el llaman caso, la mano disculpa, de dura. estos muchachos, también les acusan de que son, ¿qué? Terroristas, narcotraficantes a los 14 años. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es Sí, la claro, acción? claro. Que estaban armados. Claro, también ¿Cuál es el no estaban ni argumento? armados, nada. El argumento es que los chicos estaban, según ellos estaban robando también. La misma argumentación, que estaban robando. Pero tampoco existe ¿Y esto era evidencia de noche o de de día? eso. Eso fue como a las 5 de la tarde. Eso fue como a las 5 de la tarde. Aterrorizaron a toda la zona. Bien, de esto, lo único que ellos los ha detenido de alguna manera es la presión que nosotros estamos haciendo, que de toda manera no los deja a ellos actuar, porque todo lo estamos tratando de transparentar, todo lo estamos tratando de hacer visible en las redes, en los medios, con la gente. Estamos continuamente reuniéndonos, llamando a las familias, y eso los detiene de alguna manera. Ellos han tenido que inventarse la historia de un tal Momo, de este criminal que decían ellos que tiene VIH y SIDA, VIH, y que es este tipo que ha matado a los 4 chicos, ¿no? Eso se lo han inventado para tratar de exculpar a las Fuerzas Armadas. No, están complicados, y nosotros seguiremos en la lucha. Este fin de semana, el día viernes y sábado, estaremos en las comunidades, con alguna familia que han tenido problemas de esta naturaleza. Y el día lunes tendremos una reunión de dirigentes aquí en Guayaquil. Eso será una reunión muy importante de dirigentes aquí en Guayaquil. Es decir, el proceso continúa, estimado Pedro. Seguimos en la lucha. No podemos dejar que este tipo de cosas siga o demuestra de la impunidad, ¿no? Demuestra la impunidad que este gobierno quiere ejercer. Ahora, permíteme que regresemos por un momento a la primera parte de la conversación. Tú mencionabas que se habían desmontado, se habían desmoronado algunas de los elementos de la narrativa oficial del gobierno. El primero decías el tema de que estaban robando y que ha sido una turba, entonces se ha demostrado que no estaban robando y que no fue una turba la que los entregó. El segundo era que se había caído un árbol y tú dices que no hay tal árbol caído, no hay ningún árbol en la vía. Entonces queda también desmentida esa afirmación. El tercero es el hecho de que había un testigo que había visto gente en unas motos que fueron a llevarse a los niños, y resulta ser que no ha habido este testigo, también está comprometido, está desmentido. ¿Hay algún otro tema que ha quedado desmentido por las Sí, claro. diligencias que se han O hecho? sea, ¿por qué razón
¿Por qué razón los militares se detienen? No es porque escucharon que la gente gritó, nada, nada que ver. Ellos se detienen porque, según ellos, para ellos habían señales de que algo no estaba bien en el sector. Ahora ellos dicen que ellos venían del sur a norte, regresando por la 25 de julio, y ven al frente a los chicos que venían corriendo, que venían molestando. Entonces ellos decían que vieron que había un problema de tensión y que creían de que podían venir robando. Entonces ellos dan la vuelta y se meten en contravía. Es una cosa tremenda. Mostraron cómo hicieron la operación en el lugar. Y es una operación totalmente injustificada, no tenía ningún sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué nace allí? Todo este tema de que fue la turba y que escucharon, eso queda desmontado, y que ellos regresaron porque ellos mismos tenían la idea de que creían que a los chicos había que detenerlos. ¿Por qué razón? Eso ahora está más oscuro, no se tiene claridad por qué razón ellos decidieron detener a los chicos y llevárselos. Eso se declarará ya con los juicios subsiguientes. A esto hay que sumar, Pedro, que salió el informe de criminalística. El informe de criminalística salió hace unos días, hace 2 o 3 días salió el informe el viernes creo que salió, de criminalística, donde ya los criminalistas aseguran, parte de la policía, ¿no? Que criminalística es la policía, aseguran que los chicos fueron ejecutados de rodillas con tiro en la cabeza por la espalda. ¿Y se conoce qué tipo de munición? Perdón. ¿Se conoce qué tipo de munición? Sí, es munición oficial. Ah, munición oficial. Munición oficial. Es decir, la idea de Momo de este señor, eso está totalmente descartado también. Se fragua la imagen ya bastante clara de que este es un asesinato realizado por los 16 militares. Es decir, o dentro de los 16 militares están los asesinos, o es definitivamente algo concertado allí. No se puede hablar todavía de la base de Taura porque no existe ninguna evidencia de que ellos hayan ingresado a la base de Taura, los niños. Parece que ellos en el camino tomaron la decisión de hacer algo más, de hacer algo distinto con los niños. Para nosotros es que los niños vieron algo. Ellos tomaron a los muchachos y los muchachos vieron algo que los comprometió. Y para mí, el hecho de que ellos hayan ido al sur, al puerto, a dejar una carga que ellos dicen que era de contrabando, una carga de una empresa privada que no dicen qué empresa es, para mí ese no es un hecho menor ni aislado. A ver, la propia versión del gobierno es que estaban escoltando una carga de contrabando o una carga de exportación. No, ellos dicen que lo que ellos dicen es una carga no legal. ¿Y por qué tenían que escoltar, el Estado ecuatoriano tiene que escoltar una carga no legal? Una carga no legal, imagínate una carga no legal de una empresa privada. Ese hecho no lo han analizado en la fiscalía y los medios no lo han tenido presente, pero para mí ese no es un hecho menor. No, pues eso no es que no lo han tenido presente, es que lo están ocultando, ¿no? Yo creo que esto de aquí hay que difundirlo a los 4 costados, porque además, mira, esto se empata con varias otras declaraciones que convergen. Recientemente tuvimos una entrevista con Alfredo Saltos Guale, exministro de Agricultura y director del Programa Nacional del Banano durante décadas.
además un bananero, un agricultor, una persona muy vinculada al sector, digamos, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, en el que nos contaba con detalle toda la logística. Y él decía, a propósito de los embarques de banano con cocaína, él decía, mira, es muy difícil porque en el empaque no puede contaminarse de droga un empaque que está vigilado hasta con cámaras. Y luego hay la geolocalización de cada camión que lleva hasta el puerto. Entonces, yo creo que inclusive para las diligencias judiciales, ¿no es cierto? Yo creo que sí valdría la pena buscar los archivos antes de que los destruyan, ¿no? Los archivos completos de esto. ¿Por qué tienen que estar haciendo esas cuestiones? Porque el general Arauz, si mal no me estoy confundiendo de las declaraciones que hizo el general de la policía que fue acusado sin fundamentos, porque él retó que el embajador fundamente las acusaciones y fue dado de baja de la policía y después se presentó como candidato presidencial, un señor además parece ser más bien de extrema derecha. Él decía esto, ¿no? Que estaban utilizando, que la anterior generala Varela estaba utilizando al personal de la policía para proteger estas logísticas privadas, ¿no? Entonces no sería la primera vez. Y también creo que uno de los integrantes del equipo que redactó el informe policial León de Troya, que inculpaba al Banco de Guayaquil, a altos personeros del Banco de Guayaquil y familiares del presidente banquero Lazo, también hacía referencia a que les restaban personal, el escaso personal que tenían con el escaso presupuesto que tenían, que no podían combatir la delincuencia porque tenían que hacer estas operaciones de escolta y de seguridad privadas. Entonces yo sí creo que vale la pena el ubicar esto en un contexto mucho más amplio. Esto no es una cuestión puntual, sino que estamos hablando de un proceso ya sistemático, generalizado, de la utilización de los fondos públicos cada vez más escasos para atender necesidades de ciertos sectores del poder económico. Entonces yo creo que aquí sería mucho más grave si la hipótesis que estás planteando de que algo vieron los chicos está involucrando algún tema ilegal. Peor aún si es que la propia declaración, la propia narrativa oficial dice que las Fuerzas Armadas estuvieron escoltando un cargamento ilegal. Eso es terrible. Ellos lo dicen, ellos lo dijeron, y que por eso lo escoltaban hasta el puerto. Ahí pasó algo por la cabeza de ellos y se descuidaron. Yo creo que o confiaron en su poder más allá de lo que en realidad tienen, su impunidad para hacer las cosas, ¿no? Para hacer estas cosas. Y están entrampados allí, por eso es que no pueden salir del tema, por eso es que están aterrorizados con cada cosa que nosotros decimos. Por eso que la defensa no la pueden hacer como quisieran hacerlo, pese a que tienen contratado todo un buró de abogados que son experimentados en estos temas. Por ejemplo, el caso de la chica Bernal, ellos son estos mismos abogados, salieron bastante bien, pero en este no pueden salir bien. Estos abogados defendían al Al teniente que teniente, claro, cometió el femicidio. O claro. sea, son Sí, sí, especializados sí, en sí, este sí. tipo de tareitas. Sí, 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 ellos son especializados. De hecho, que en ese juicio tuvieron éxito, porque al final lograron nada más culpar al esposo asesino de la chica Bernal, de la abogada. Y estaban diciendo Y que ya estaba saliendo, ¿no? Que ya lo habían... sí, sí, está a punto de salir, porque la acusación es de no sé qué característica, ahí los abogados tienen sus temas. Pero todos los demás quedaron libres. Fueron exculpados todos los demás. Bueno, aquí O hay, sea, fue hay que, él hay fue. que recordar, porque yo creo que esto de aquí es un tema muy, muy, muy vinculado. Yo creo que obviamente no van a estar las pistas a la vista. Hemos hecho una serie de encuestas, una serie de entrevistas, una serie de conversaciones que muestran
las formas de operación de estos escuadrones de la muerte, la relación con servicios de inteligencia de países de potencias extranjeras, con grupos de extrema derecha y cómo penetran las instituciones. Y claro, la gente, habrán algunos que nacen psicópatas, pero a otros hay que fabricarlos, pues, y se necesita mucho tesón y mucha maldad para, Sí, mucho sadismo para crear una escuela de gente descompuesta, ¿no? Entonces, para eso tienen que invertir muchísima plata, sí, en muchos casos traer a expertos extranjeros. Recientemente Robinson, eh, vaya, se me fue el nombre, el compañero que tiene los archivos de la televisión, y nos hizo acuerdo del Rangasit, ¿no? Yo me acuerdo porque yo estaba en el Banco Central y a Rangasit le ponían, imaginen ustedes, a un agente del Mossad le tenían como centro de operaciones al Banco Central del Ecuador, en la lucha, supuestamente en la lucha contra increíble. antiterrorista. Y bueno, después ya pasó, ya vino el gobierno de Rodrigo Borja, esto fue en la época de Félix Cordero, pasó el gobierno de Rodrigo Borja y este señor terminó asesinando a ni sé quién en los páramos del Chimborazo, sí, metido en una serie de escándalos que obviamente la prensa inmediatamente cubrió. Acordémonos de los dos ciudadanos que estuvieron recientemente, insisto, no solamente que estaban en la Cámara de Seguridad, sino que además estaban viviendo en el mismo edificio del presidente, del vicepresidente de la Sí, sí, República, sí, sí, Otto sí. Sonnenholzer. Que, Yo creo que, que es que, muy que, importante que que- nos cuentes con detalle este tema de la señora Bernal, ¿no? ¿Cómo es lo que fue y cómo es lo que lograron exculpar? Porque el propio ministro, pues, general retirado y que llegó a ser ministro, Patricio Carrillo, además aupado por la embajada americana, él mismo decía, ¿no? Por la embajada de los Estados Unidos, él mismo decía que eran 12 generales los que estaban involucrados. Y el presidente banquero, él mismo venía a decir con toda la arrogancia que iba a venir pateando el perro y que inmediatamente se me largan tres. Y resulta ser que tuvieron que salir, tuvo que callarse y tragarse sus palabras del presidente banquero y tuvo que sí, sí, sí. irse el ahijado de la embajada de los Estados Unidos. Imagínate lo poderoso que es para defender a un teniente. ¿Dónde se ha visto esto? Para ¿Dónde se defender ha a un visto? teniente Así de es. la Sí, 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 policía. sí. Sí, 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 sí. El tema los estremeció porque el tema era también contundente, pero no habían las evidencias que se tienen en este caso los 4 niños de las Malvinas. Ahí logró hubieron pactos de todo tipo, ¿ah? Pero lograron quebrar a la defensa. Los abogados de estos expertos tienen capacidad de quebrar a una defensa, tienen muchas armas para hacerlo, armas legales, económicas, de todo tipo, y lograron exculpar a todos los demás. Y entonces el equipo de abogados del femicida, del asesino, son los actuales abogados defensores de Claro, los 16 claro, militares. claro, claro, gente con mucha experiencia, gente cueriada ya en estos temas, ¿sí? Pero están entrampados porque no les da por donde buscan una boya, no hay boya. No hay boya porque además nosotros estamos detrás. Ahora, haznos acuerdo, Y, por favor, como y abogado, verás, cuéntanos cómo puede ser que una vez que, aunque se haya sido condenado él solo, cómo una vez que él fue condenado con toda la evidencia, creo que hasta confesó, ahora está a punto de salir libre. ¿Cómo es la cosa? sí, es un tema raro, no sé hasta dónde, cómo funciona el tema legal allí, pero parece que encontraron un resquicio ahí entre buen comportamiento y algunos testimonios, lograr que haya reducción de pena, etcétera. Ahí tienen ellos una serie de cosas que son atenuantes y que hace que sea posible que salga. Pero lo que ocurre simplemente es que nuestro sistema de justicia está tocado, Oye, ¿y qué está hacen los seriamente. movimientos sociales? Por ejemplo, a mí me interesaría saber tantas organizaciones feministas, ¿no es cierto?, que han sido tan activas, sobre todo en las redes sociales, ¿se han pronunciado respecto a esto? Sí, hay organizaciones feministas. Estaba justamente a la compañera Rosa Rosita allá de Machala, ella maneja, ella coordina varios espacios feministas, una emblemática. Justo a ella la que no logramos coordinar bien para la entrevista de hoy,
En realidad he tenido la cabeza en un montón de cosas, Ya me imagino, yo estoy a las órdenes, pero está totalmente a disposición. Cualquier compañera, si puedes avisarles personalmente o si nos están buenazo, viendo, que por favor me contacten y estoy a las órdenes. Modestamente, buenazo. Yo le voy a pedir para que se contacte contigo y la puedas entrevistar a Rosa. Vale la pena. Tiene un trabajo muy interesante en términos de mujeres. En Quito, yo ahora he estado en Quito, me invitaron a una conferencia, a un foro, en realidad un foro, y quienes me invitan es una organización de mujeres, chicas jóvenes, se llama Esmeraldas Libres, actúan desde Quito, chicas afro, jóvenes, pero formidable. tremendamente Oye, sensibles y al problema, con ¿no? respecto al caso de los chicos de las Malvinas, pero también a estos muchachos de 14 15 años que mencionabas adicionales, nuevamente son muchachos pobres, ¿no? Y no sé si también son afrodescendientes. Ha Sí, habido sí, sí, una sí. movilización Pobres de del los pueblos ramo. montubios, de las organizaciones afro. Ha habido una mayor movilización. La vez anterior te quejabas un poco Sí, amargamente del hecho de que estaba la gente sí. arrastrando los pies al respecto. Sí, ahora se ve, por ejemplo, lo de hoy día a mí me deja satisfecho, Pedro, porque yo tenía ya poca esperanza de que la gente, pensé que la gente se iba a ir diluyendo, pero la participación de hoy me deja ver que hay ya una base referente que está dispuesta a dar la pelea. Y me llamó la atención porque de todos los participantes, el 60% de gente montuvia, mestiza, ¿sí? Es gente que llegó desde Quito, gente que vino de Esmeraldas, gente que vino de Manabí, de los cantones. O sea, me llamó la atención porque además la convocatoria no la podemos hacer tan libremente como la hacíamos antes por la cantidad de interferencias que hay. Es decir, la convocatoria a esta conmemoración por la memoria de los chicos, a estos 8, no lo hacemos como regularmente se hacen las convocatorias. Están restringidas, tenemos que ir casi de boca en boca, pasar un flyer pero que no se difunda por el grupo normal, sino por otro grupo, sacarlo casi un día previo. ¿Sí? Con todas esas restricciones la gente llegó. Entonces creo que se está dando ya esta expresión, se está dando, esta conciencia va penetrando poco a poco comienza como es, con ese goteo incesante y poco a poco se va generando esta conciencia de movilización para no dejar, para ponerle freno, para ponerle algún tipo de matiz a este voraz apetito que tienen esta ultraderecha por tomar todo lo que sea útil para sus beneficios económicos de la sociedad ecuatoriana. ¿Sí? Y yo creo que esto va a tener, y por eso te comento que el día lunes vamos a hacer una rueda de prensa, ya el lunes que viene, la haremos a las 10 de la mañana, sin importar que sea el resultado, esperamos que a esa hora ya esté, pero sin importar que sea el resultado, vamos a hacer la rueda de prensa. Es importante que la conciencia, la movilización siga para, para motivar a cambios profundos en el Ecuador. No debemos caer, y si gana Luisa en buena hora, pero no debemos caer en ese triunfalismo No, pero no de solamente ganar eso, el yo creo que gobierno. es indispensable que la gente decente de la derecha, ¿no es cierto?, ubique elementos, pero básicos de decencia, ¿no? La gente tiene que ubicar que el tema de los derechos humanos no es de correístas o anticorreístas del gobierno, la oposición, de la izquierda, de la derecha. Se supone que son cuestiones, pero así es un marco mínimo, ¿no? Un marco mínimo de convivencia. De vida comunitaria, de vida social, un marco mínimo. Son los acuerdos mínimos que debemos tener. Pero lo que ha habido y se sigue manteniendo ahora con menos fuerza, pero se sigue manteniendo la revictimización de los chicos, ¿no? Por algo fue, venían robando, bueno, ya no pueden decir que venían robando, pero por algo fue. Algo han de haber hecho. Mira, es además, es el típico argumento, porque es lo mismo que que estaban utilizando los grupos de extrema derecha y las dictaduras del cono sur, ¿no? Algo han de haber hecho. Sí,
Sí, Por sí, sí, algo sí, les sí. torturaron, por algo los Por al- desaparecieron, por algo los asesinaron. sí, 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 sí. Sí. Y mucha gente está en negación. Mucha gente, pero mucha gente está en negación. No puede ser, no puede ser, no puede ser que las Fuerzas Armadas hagan esto. Eso no, 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 no. Es una negación, Pero sabes que pero lo que que pasa poco a poco, es cierto que aquí, a diferencia de otros países, las Fuerzas Armadas del Ecuador han tenido una trayectoria más bien llena de sí, elementos de heroísmo, ¿no? patrióticos, ¿no? Es decir, desde su fundación por Don Eloy, luego tenemos la revolución de la Revolución Juliana, luego tenemos las reformas de los años 30 Sí, sí, con sí, Enríquez Gallo, con Luis Larrea Alba. Luego tenemos la actitud digna de respuesta a la venta oligárquica de 1941, la revolución de 1944, luego tenemos, inclusive en las dictaduras auspiciadas por la CIA, ¿no es cierto? En el 63 hicieron reforma agraria, hicieron reforma educativa, sí, luego sí, sí, tenemos sí, sí, el gobierno revolucionario nacionalista, pues, que se llamaba nacionalista revolucionario de Rodríguez de, Lara, que de, todavía está vivo. de Entonces, Rodríguez yo creo, Lara. dentro de Sí, la sí, sí. del propio triunvirato, gente como Le Boyer, gente como el recientemente fallecido René Vargas Paz, es decir, yo creo que siempre ha habido, Sí, ¿no es cierto?, hasta gente el muy mismo Lucio digna dentro de las Gutiérrez. Fuerzas Armadas que parece que Ah, ahora se está muriendo del miedo, ¿no? Porque sí, 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 no levantan cabeza. sí, 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 hasta el mismo, qué buen relato el que has hecho, Pedro, hasta el mismo, cómo Lucio Gutiérrez entra a la palestra con semejante levantamiento que fue Claro, claro. interesante. Yo creo que él, verás, obviamente yo no comulgo con las ideas de Lucio Gutiérrez, pero yo creo que él no pertenece a esa onda de militares comprometidos con la represión, mano. Yo creo que él debería pronunciarse y defendiendo su posición del centro derecha, ¿no es cierto? Ubicar que hubieron oficiales dignos dentro, inclusive dentro de su rebelión, no solamente él, ¿no? Porque hubieron varios militares que estuvieron ahí involucrados y que eventualmente, ¿no es cierto?, se la estaban jugando por un futuro mejor, lo que ellos pensaban que era un futuro mejor. Yo creo que valdría la pena el acercarse y sobre todo presentarles toda la evidencia, ¿no? Porque me parece que valdría la pena que otros militares puedan pronunciarse, o gente como el general Paco Moncayo, ¿no? Que ha estado pero absolutamente visceral, anticorreísta y aliado a la extrema derecha y toda esa cuestión. Pero yo creo que tuvieron una carrera en la que algo debería sobresalir, ¿no? En términos de lo que es relevante para estos momentos. Aquí ahí se está jugando el futuro del país, se está jugando la dignidad de las Fuerzas Armadas y de la policía. Sí, 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 sí. La posibilidad de que eso sea superado solo es posible en una lógica de conciencia social colectiva, ¿no? Todos estos hechos que tú has narrado, Pedro, justifican plenamente lo que voy a decir. No podemos estar en contra de las Fuerzas Armadas, jamás. ¿Verdad? Eso es una locura. Estamos en contra de la falta de conciencia de un sector que parece que ha caído en las garras de esa hambre voraz que he dicho, por captar poder, por captar poder. Aunque sea a costa de la muerte de sus compatriotas que ellos juraron defender. Es un sector en particular. Yo estoy seguro que la gran mayoría de las Fuerzas Armadas tiene conciencia nacional y está comprometido con este país, que es un sector. Y ese sector tiene que quedar plenamente identificado. Y en ese sentido, nosotros, desde varias trincheras, daremos la lucha. Para nadie es desconocido mis posiciones políticas que han sido más populares. Mis posiciones políticas no han sido étnicas nunca. Ahora estoy haciendo trabajo, digamos, estoy en lo étnico por una circunstancia en particular, por todo lo que representa, no solo el tema de los cuatro de la Malvinas, sino por todo lo que representa el proceso afro en el Ecuador. El proceso afro es fundamental en el Ecuador para construir una nueva sociedad.
No, no es casual que Es como dar una mano. en el último censo, ¿no es cierto?, que ha sido el censo más caro que ha tenido el país, pero de largo, más caro que todos los demás juntos, hayan querido desaparecer y disminuir la presencia cuantitativa de Sí, la población sí. afro. Sí, y ya la Contraloría sacó su informe diciendo que ahí hubieron serias irregularidades en el manejo de los fondos y en el manejo del procedimiento del censo, la metodología. Dinos, solamente por tener la referencia, ¿no? Serían 27 más 5 más 4 serían 31 los desaparecidos por las Fuerzas Armadas. Sí, ese es más o menos el número Ya, de ellos, de ¿cuántos son afrodescendientes? de ellos afrodescendientes. Entiendo, no me han dado el dato preciso, pero entiendo que está alrededor de un 40% Bueno, cuarenta por afrodescendientes. ciento. Se supone que el porcentaje de los negros en el Ecuador, de la población total, estaría entre un 7 y un 11%. Sí, habría que ver cómo se resuelve el tema del censo, Entonces, pero obviamente están sobre representadas las víctimas, ¿no? Es decir, aquí hay un sí, por sesgo claro supuesto. en contra de la población afro. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Aquí hay una fijación, lo que ya se conoce públicamente como un perfilamiento racial, y por tanto es lo que nosotros queremos insistir y le decimos esto, le seguimos diciendo al presidente de la República y a la candidata Luisa González de ganar. Es fundamental revisar la política de seguridad y cuáles son los protocolos de las Fuerzas Armadas, cuál es la doctrina que las Fuerzas Armadas están manejando para entrar a los países. Ellos se niegan a este tema, se niegan. No quieren reflexionar sobre estos temas que nosotros le estamos exigiendo. La Fuerza Armada se niega, el gobierno se niega, ¿sí? No conceptualiza, no plantea nada alrededor de su política de seguridad. Se refiere a una figura coloquial o un símil como el ave fénix, pero no conceptualiza absolutamente nada. Pero las Fuerzas Armadas se niega a tratar este tema, lo que nos preocupa. Porque si hay improvisamiento, si hay una falta de claridad en lo que es la sociedad ecuatoriana, entonces estamos en un tema muy serio, muy peligroso, Ahora, en manos de la fuerza. yo sugeriría de la manera más, digamos, más neutra, ¿no? Que independientemente de los resultados de este domingo, la asociación esta mesa de solidaridad con los familiares desaparecidos y en general los movimientos de derechos humanos deberían acercarse a cada partido político, independientemente de que apoyen al candidato ganador o perdedor. Yo creo que es indispensable sensibilizar eso y evitar que se quiera encasillar como una tendencia específica, como un membrete político. Aquí, insisto, estas son condiciones mínimas de convivencia civilizada, condiciones mínimas de ética, condiciones mínimas de decencia. Entonces yo creo que sería indispensable, primero, el de los partidos políticos, luego el acercarse a los militares en el servicio pasivo, que de pronto tienen, ¿no es cierto?, toda una trayectoria que defender, pues, ¿no? Por malos elementos ahorita que están infiltrados, me parece que es evidente que están infiltrados. Yo por eso me parece que es muy importante que se haga el paralelo con el tema de los mercenarios, que se haga el paralelo con el tema de los escuadrones de la muerte que han habido en otras partes, ¿no es cierto? Porque esto es una infiltración en instituciones locales, ¿no? Y recordemos que el Ecuador es signatario de la Convención de Palermo, que ubica claramente, ¿no es cierto?, que el narcotráfico es enemigo del Estado. Así es que las personas que estén involucrados con estos escuadrones de la muerte que en otras partes han estado, nosotros hemos documentado, por ejemplo, el papel de Klaus Barbie, ¿no es cierto?, en su relación con la CIA, con la Gestapo, con los escuadrones de la muerte, con el Plan Cóndor y los gobiernos de extrema derecha y el tráfico de drogas. Y Correcto. lo mismo sucede con la cuestión del escándalo Irán Contes, que también hubo el indulto. Pero el indulto de los que ya estaban, Oliver North estaba ya condenado y la vinculación con el vicepresidente Bush estaba ya establecida.
y la vinculación con agentes de la CIA como Bobby Seale y los otros, estaba la participación directa en la constitución de los carteles en México y con Pablo Escobar en el tráfico de drogas. Entonces yo creo que es muy importante ubicar y señalar, ¿no es cierto?, este tipo de relaciones que están en los más altos niveles, simplemente para Perfecto. ubicar que aquí esto trasciende el tema de izquierdas y derechas. Esto tiene una dinámica propia y yo creo que todavía estamos a tiempo de evitar que entremos a procesos irreversibles. Entonces aquí hay una Sí, cantidad de gente que puede ser de derecha, que puede ser gobernista, que puede inclusive ser racista, ¿no es cierto? Pero no tiene por qué estar condonando o disculpando el hecho de que se asesinen a muchachos porque son negros, porque son pobres. sí, 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 totalmente de acuerdo. He anotado tus recomendaciones que son muy oportunas, independientemente De quién gane, de sí, quién sí. gane, independientemente de quién Esto es gane, un movimiento hay que ciudadano. impulsar, Ahora, hay que el otro impulsar. punto, tú hacías, estábamos haciendo un recorrido por de los movimientos sociales, insisto, el tema de los partidos políticos, y yo quisiera preguntarte de otros gremios, gremios, bueno, primero los sindicatos, luego el tema de los gremios profesionales, qué es lo que están diciendo, por ejemplo, el Colegio de Abogados, y luego en la parte institucional el tema académico, ¿no? Aquí, se están pronunciando los antropólogos, por ejemplo? ¿Se están pronunciando las escuelas de derecho, por ejemplo, respecto a esto? Eh, Hay cierta, las escuelas de derecho acá han mantenido, en Guayaquil han mantenido mucha reserva, las escuelas de derecho. Al parecer allí hay un veto, hay un veto que hay que considerar. Las universidades hoy ya no son las universidades de ni hace 10 años, ¿no? Las universidades están están con mordaza. Y las facultades de Derecho han mantenido distancia, no distancia, informalmente sí se han manifestado a favor, están con nosotros, me han hablado a mí, me han llamado, he tenido diálogos con compañeros, pero nada formalmente, menos oficialmente en representación a la Escuela de Derecho. Quienes más han tenido una presencia solidaria son las organizaciones de maestros, maestros secundarios. Ellos participan activamente en la escuela. Hay participación del Colegio de Arqueólogos, muy importante, muy importante. Existe participación de organizaciones sociales, de todo tipo de organización social, notablemente más organizaciones feministas. De hecho, que una de las expresiones más conmovedoras que yo he visto, que yo he vivido alrededor de todo esto, fue la del 8 de marzo. En el Día Internacional de la Mujer se hizo un homenaje a los 4 niños que fue impresionante. Ahí, al pie de la segunda zona militar. Ahí se tocó un chigualo y fue impresionante la expresión de las mujeres para que no haya impunidad. Yo creo que ese grito de las mujeres de esa tarde retumbó en todas las paredes de Carondelet. Creo que están muy preocupados con este caso, porque es un caso que ellos esperaban que ya hubiera bajado la intensidad pública, y no baja la intensidad pública. Bueno, pues Está y en las redes. cada cosa que sale, y de lo poco que sale, ¿no? Es más indignante que el anterior, o sea, es Sí, 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 verdaderamente. sí. Fíjate que el día viernes salió un documental. El documental tuvieron que prohibirlo en YouTube. Lo prohibieron, tuvieron que pararlo en YouTube. Porque tenía 20 minutos y tenía miles de vistas. Miles de vistas. A la hora y media YouTube lo censuró. No, no, Por si no se lo acaso, podía. creo que hay otra plataforma que se llama Vimeo, en el que ustedes pueden, y que es menos controlada y que yo creo que valdría la pena difundirlo a través de eso. ¿Cómo Vimeo, se llama? V, Vimeo. Vimeo. Sí, yo creo que mencionaba el tema de los antropólogos porque me parece que hay síntomas. Verás, yo de pronto soy más viejo que vos, entonces yo recuerdo, el Ecuador ha sido siempre un país muy racista.
benigno pero racista, desde el paternalismo pero racista, ¿no? Pero con sus momentos muy duros, ¿no? De la cuestión racista, en varias ocasiones, acá en la sierra sobre todo, todo ese pasado gamonal en contra de los indígenas, en la costa en contra de negros y montubios. Este, y el punto de inflexión fue el levantamiento del Inti Raymi de 1990. Eso pegó un sacudón no solo político, yo creo que más que político fue un sacudón en el inconsciente colectivo, ¿no? La gente tuvo un espacio de reflexión muy importante y eso ha permitido un paréntesis de 30 años, 30 y pico de años, que empieza a desmoronarse ahorita, ¿no? Es decir, yo veo claramente que hay una escalada de posiciones racistas, hay movimientos que se declaran, pero con la boca llena, diciendo que son de sangre azul, que son blancos, ¿no? Y que longuean a todo el mundo. Eh, hay un claro, esta imagen, ¿no es cierto?, en la que le ponían a Leonidas Issa y le lanzaban dardos, ¿no es Sí, cierto? sí, Yo creo que cada vez más se están transgrediendo umbrales que se suponía ya superados. Entonces yo sí creo que vale la pena el tener una movilización y un estudio académico por parte de antropólogos. Insisto, correístas, anticorreístas, marxistas, weberianos, marvinistas, de todas las tendencias. Porque este problema, mira, el problema del racismo adquiere dinámica propia y requiere un tratamiento científico y además desde las distintas tendencias. Entonces, a mí me parece que aquí debería haber primero un pronunciamiento de todos, ¿no? De movimientos indígenas, movimientos montubios, movimientos afro, católicos, protestantes, budistas, musulmanes, lo que sea. Es decir, me parece que este es un espacio que obligadamente tiene que ser plural, pero que requiere una movilización urgente, ¿no es cierto?, para atacar las raíces del problema, ¿sí? Es decir, imagínate un Ecuador cada vez más polarizado socialmente, más polarizado políticamente, y encima de eso, sazonado con racismo. O sea, poner al odio, a esta maquinaria permanente de odio, ponerle un signo racial. Ya está además vinculado al tema de la pobreza, pero además le van a poner un tema racial. Imagínense lo rápido que esto puede prosperar. Acuérdense, yo no me acuerdo, yo no me acabo, no me canso de recordar la rapidez con la que se pudo armar la marcha de los crespones negros en Guayaquil. 1 millón de guayaquileños pidiendo armas para atacar a Quito. Y resulta ser que todo era una emboscada ideológica hecha por los banqueros que estaban encabezando la marcha con Nebot y Febres Cordero, ¿no es cierto?, abrazados. Los principales banqueros, los Isaías, los Aspiazu Seminario, sí, sí, sí. todos ellos. Entonces, yo creo que es indispensable, ¿no es cierto?, el que no nos dejemos manipular. Acuérdense que se estaba pidiendo visa a los ecuatorianos para entrar a Guayaquil. O sea, el odio, las maquinarias de odio son tremendamente eficaces y pueden muy rápidamente, ¿no es cierto?, ganar terrenos, hacer lo que los nazis llamaban un blitzkrieg, ¿no? Entonces, ganar terrenos, pero con una facilidad increíble, y la gente incauta termina siendo tontos útiles, terminan siendo además devotos de causas cada vez más protervas. Entonces, yo creo que es indispensable, ¿no es cierto?, que se evidencie el grado de iniquidad de este acto, ¿no es cierto?, como para que nos tengamos una reflexión interna, todos los ecuatorianos, de los extremos a los que estamos llegando. Sí, 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 y qué bien que recuerdas eso, nos traes a la memoria todos estos temas, todas estas luchas sociales y todas estas manipulaciones, y cómo el odio ha sido el principal elemento movilizador de la derecha y la ultraderecha, ha sido el odio. Ninguno de los elementos, incluso ahora, los elementos movilizadores de la derecha no son la construcción de patria, sino el odio, el odio. Odian a todo lo que no representa su perspectiva, su forma de comprender el mundo, y sobre todo odian todo lo que no es de su clase social. Son temas que en realidad a mí me molesta mucho tenerlo que decir a estas alturas, porque eran temas que nosotros discutíamos cuando teníamos 18 años, ¿no? 17 años, 16 años, cuando estábamos en los grupos juveniles. Ahí hablábamos de estos temas, y hoy sigue siendo el eje de la discusión
de la discusión política de fondo, de contenido. Sí, yo creo que estamos todavía en la posibilidad de revertir este proceso de odio. Todavía lo podemos revertir, pero depende de lo que hagamos. Depende de la conciencia que hagamos, que transmitamos, la sensibilidad que transmitamos a los otros, ¿no? Y a las instituciones claves que descalifique estas acciones como la de Eric Spring, que cómo traes un mercenario a resolver y no hay política de Estado, lo que hay es que traes un mercenario como Eric Spring, al cual le pagan no sé cuántos millones de dólares E insistamos de para nuevo, que venga como lo hemos a dicho muy asesorar cómo claramente, te asesinar. pongo como nota al pie de página, Uriel, el hecho de que también las fuerzas del orden interna también han sido autorizadas por la Asamblea, ¿no es cierto?, en sendas leyes, al escalamiento de la violencia. Del uso progresivo de la fuerza se le dice como eufemismo. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar eso, pero siempre ubicando que en el Ecuador se abolió la pena de muerte hace más de un siglo, ¿no? ¿Sí? Y creo que el problema allí tiene que ver con una falta de intelectualidad dentro de la Asamblea, una capacidad de pensar, de comprender la sociedad, que fácilmente es derrotado un discurso, no se puede sostener un discurso que reivindique los elementos fundamentales de una sociedad. O sea, no lo pueden sostener, son arrinconados con un discurso de ultraderecha y ceden a este tipo de cosas tan superficiales, tan draconianas, ¿no? Ahora, Y yo te plantearía que una cuestión, aquí no es solamente la extrema derecha y no son solamente los sectores oligárquicos más pudientes, digamos, y más clasistas, sino que hay importantes segmentos de las clases medias y de las clases populares que son susceptibles de caer en esta trampa ideológica, ¿no? sí, 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 el discurso nace allí, pero sí, sí, hay sectores populares, organizaciones que son fácilmente atrapables en ese discurso. Y no hay la capacidad, y allí está un error grave nuestro. No hay la capacidad de sostener un discurso que haga frente a este discurso de odio, y que solo en espacios como este lo podemos cultivar, pero que no ha calado en los procesos que llevan adelante asambleístas. No hay la educación suficiente. Parece que se contentan con dar un discurso flamélico, pero cuando tiene que sostener una argumentación sólida a favor del pueblo ecuatoriano, no pueden si tienen enfrente que derrotar a un discurso de odio como el que se está manejando ahora. Y hay muchos elementos que, por ejemplo, el otro día sale Tajik y habla en contra de la dolarización. Por ahí, claro, él es un vocero de la banca. Él es un vocero de la banca y los que sufren por la dolarización son los banqueros. Ellos son los que más están sufriendo por la dolarización. Ellos solo tienen la economía que nosotros llamamos la economía sumergida, que es la que le permite moverse. Pero Dajig lo dice abiertamente, que hay que salir, que hay que buscar una forma desesperado. Lastimosamente corresponde a la audiencia el unir los puntos, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas evidencias sobre la mesa, pero obviamente cuesta muchísimo y revuelve las tripas el darse cuenta de la verdad, aunque esté en nuestras narices, ¿no? Sí, aunque esté en nuestras narices. Pero necesitamos políticos más formados. Necesitamos políticos más formados. Ahora, pero no Es, solamente son políticos, yo diría, ahora, tú mencionaste al principio que ahora ya hay una participación más abierta de la Iglesia sí, Católica y de sí, otras iglesias. sí, Cuéntanos un poquito de sí, eso, porque es muy importante, ¿no? Parte de la polarización en otras partes, en el caso del golpe de Estado en contra de Evo, fue clarísimo el papel de ciertas iglesias protestantes. En el caso de Bolsonaro también fue muy sí, sí, importante sí, sí, la sí. Ah, participación, además penetrada, y eso ha quedado documentado, penetrada por la USAID de muchas iglesias protestantes. Yo creo que aquí en el Ecuador han habido distintas denominaciones protestantes que han mantenido una tradición muy diferente, ¿no es cierto? Inclusive muy vinculada a los intereses populares. Entonces sí valdría la pena que nos cuentes un poco cómo se está moviendo esa cosa.
Sí, las iglesias protestantes se están manejando desde sus cultos. Hay una gran movilización en los cultos. Los cultos desarrollan permanentemente la oración, la compasión hacia el alma de estos niños y a la movilización. Ellos están permanentemente, tienen a la mesa, en la mesa hacen presencia de manera, algunos directa, otros de manera indirecta, pero están permanentemente diciendo, estamos orando por ustedes, estamos orando por los niños, estamos orando, Uriel, por lo que estás haciendo. Y en Guayaquil prácticamente, te digo, de todas partes, desde iglesias que están en el Monte Sinaí, que están en el Guamo, iglesias que están en la Ciudadela de urbanizaciones del norte. O sea, Yo creo que tenemos, inclusive habría que ligar esto a otras luchas, ¿no? Es decir, justo en estos días se está conmemorando sí, el aniversario del asesinato de Martin Luther King en los Estados Unidos, ¿no? Y creo que la el figura, la aniversario figura de, monumental de un hombre que creo que es universal, ¿no? Yo creo que es importantísimo el que se lo reivindique. Acá en el Ecuador se lo conoce muy poco. Para mí ha sido desde muy ¿a chiquito quién? Martin Luther King. A Martín, claro, por supuesto, Pues por yo creo supuesto, que la lucha por el derecho desde humano. esta teología no católica popular de la liberación, hasta el tema de la negritud, pasando por el tema de la relación con el pueblo de los Estados Unidos, no con la oligarquía de los Estados Unidos, no con el pueblo de los Estados Unidos, encontrando que hay muchos puntos en común, encontrando que hay luchas que deberían unirnos, ¿no es cierto?, una convivencia mejor, por un mundo de esperanza, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Este es otro de los espacios importantísimos que a propósito, no hay una ley que le dé legalidad a las iglesias evangélicas. Ah, mira, yo O sea, pensé que eso desde la época de Don Eloy estaba resuelto, pues por eso se llamaba el el, Ministerio de Gobierno y Cultos. del Ministerio de Gobiernos y Cultos, pero la ley no les permite. Tienen prohibido, está prohibido el culto en las calles. ¿Eh? Mm, Lo que pasa es que ellos los hacen en las zonas marginales, pero está prohibido eso. mm. O sea, no les permiten. La Iglesia Católica Bueno, porque domina, mira, ¿no? yo creo que el tema espiritual puede ser un vector fundamental que permita a la gente oxigenarse un poco en este ambiente tan Fundamental. pesado, ¿no es cierto?, tan sórdido y tan tóxico, ¿no?, de tanto envenenamiento en la sociedad. Sí. Totalmente. Y lo que tiene que tener esperamos que tenga un espacio en los próximos gobiernos de protagónico, porque hoy cualquiera, cualquier espacio que promueva la hermandad, el bien común, hay que cuidarlo. Claro, claro. Independientemente de la tendencia a la relación espiritual, identidad espiritual, pero cualquier espacio que vaya a un barrio y te diga hay que amarse unos a los otros, a ese espacio hay que Mira, cuidarlo. yo te sugeriría también esta otra tarea, ¿no? Es decir, hacer un acercamiento a las distintas denominaciones Sí. católicas, Ya, cristianas y no cristianas, ¿no es cierto?, para que haya sí, alguna movilización ecuménica. Tienes sí. muchísima razón en eso. Sí. Es fundamental, fundamental. Ahora, Fundamental. mira, todos estos Sí, esfuerzos, ¿no es cierto?, con un gobierno que se ha visto que no repara en nadie, ni siquiera con su familia íntima, ni siquiera con sus propias ministras, ¿no es cierto?, ni siquiera con su propia vicepresidenta, o sea, no solamente no le impide la ética, sino que no le impide la ley, hace lo que quiera, y yo creo que el trabajo tuyo y de los familiares, sobre todo de la Comisión de Derechos Humanos, de los abogados defensores, está tremendamente vulnerable, ¿no es cierto?, ante cualquier tipo de ataques. ¿Cómo se han movido ustedes como organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos eh, va- a la necesidad de crear redes de solidaridad que eviten, ¿no es cierto?, algún tipo de abusos? estamos bastante activos allí. La respuesta que tenemos en organizaciones internacionales es bastante interesante. Organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos
Este fin de semana, en este espacio voy a aprovechar la oportunidad para comunicarlo. Este fin de semana tenemos la visita de una organización de derechos humanos con el pueblo afro. Es una organización que se llama Black Alliance for Peace. Esta es una organización bastante interesante, viene al Ecuador para mirar los derechos humanos de los pueblos afro y particularmente ver cómo camina, cómo avanza el proceso alrededor del caso de los 4 niños de Guayaquil. Es un gran triunfo y ellos vienen, claro, el movimiento afrodescendiente nacional ecuatoriano es la garantía del proceso y la mesa de los cuatro de solidaridad, pero ellos quieren tener una relación de largo plazo alrededor de los derechos humanos. Claro, muy bien. Tenemos organizaciones en Colombia, estamos organizando una mesa internacional para ver los derechos humanos en la región, de Brasil, de México, de Perú, de Venezuela. Interesante el apoyo que tenemos internacionalmente, ¿no? Muy interesante, de las organizaciones. Y más Digo, puede ser institucional, por mejor, ejemplo, puede ser las más, pero instituciones, las instancias de derechos humanos dentro de la OEA, dentro de las Naciones Unidas, ¿han tenido algún contacto? sí tuvimos, sobre todo estamos en contacto a través del Comité Permanente de Derechos Humanos. Hemos tenido pronunciamientos y suscripciones del manifiesto de la mesa de representantes de la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tenemos la suscripción de ellos. Este caso está conocido en las Naciones Unidas. Había una invitación para que fuéramos a las Naciones Unidas el 17 de abril. No vamos a poder estar, pero en donde pedían que fuéramos a hablar un poco de este tema de los 4 niños, diéramos testimonio en las Naciones Unidas, en este espacio de derechos humanos. Esperamos que, le hemos dicho que es muy difícil abrir para nosotros, pero que podría ser mayo o junio. Esperemos. El mundo está escandalizado. El mundo está escandalizado con este tema de los 4 niños. Ahora, mira, ¿Sí? aparte del caso de los 4 chicos las Malvinas, aparte de los 3 muchachos a los que mencionabas, que uno quedó inválido, otro se salvó y otro lo asesinaron, ¿no? Sí. ¿Hay Eh, otros, hay movilización respecto a los otros, a los otros 26 casos? los otros 26 casos todo se está canalizando por la mesa. Incluso hay casos donde no hay asesinato, por ahí igual afectación grave a los derechos humanos de niños. Por ejemplo, 3 niños que vivían con la abuela, la mamá y el padrastro vivían aparte, los chicos vivían con la abuela. El padrastro es encontrado en su casa, con armas, etcétera. Bueno, en delito. Se llevan al padrastro y tú no crees que ocurre algo rarísimo. Van a buscar a la casa de la abuela, no encuentran nada, pero se llevan a los niños. Se llevaron a los niños. Este día sábado yo voy a estar ahí en la casa de ellos, pero la abuela dice, no entendemos qué está pasando. Y esto ha sido terrible para los muchachos, porque son chicos de 11, 13 años, 14 años, y en la escuela y en el colegio están siendo causa de bullying porque los tuvieron detenidos como 2, 3 días. Fue noticia, en el barrio lo supieron. Una cosa bastante extraña lo que está pasando en el Ecuador. Además, muchos de estos son niños, son menores de edad, de estos 31. Sí, están apuntando a menores de edad. Y otro acercamiento que deberían tener es con la UNICEF, ¿no? Yo creo que personeros, Sí, por ejemplo, Berenice Cordero, independientemente de su posición política, yo creo que debería estar muy indignada si es que ustedes llevan con toda la evidencia, yo creo que ella va a tomar cartas en el asunto también. sí, yo creo que esto hay que pararlo. Bueno, el día lunes, este fin de semana haremos recorrido, el día lunes tendremos una reunión muy importante. Haremos la rueda de prensa
y ahí se tomarán decisiones. Ahí se tomarán decisiones estratégicas para de aquí en adelante. Sí, por ahí va la cosa, estimado Pedro. Bueno, mira, Uriel, vamos cerrando esta sesión, con un abrazo no solamente solidario, sino al mismo tiempo yo creo que valdría la pena que convoques a la ciudadanía que nos oye, a nuestra audiencia, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que tenemos que estar atentos y con tus palabras finales para una siguiente sesión con las personas que tú creas conveniente, de los movimientos feministas, de los movimientos de derechos humanos, que creo que es un tema que ha pasado de moda dentro de la agenda de las ONGs y de la academia actual. Sí, sí, no dejemos que esto se muera, que salga de la conciencia social. Hemos avanzado mucho, tenemos redes sociales, ayer hemos inaugurado ya nuestro canal, nuestra página en YouTube. Y vamos poco a poco almacenando un bagaje importante comunicacional y de movilidad social. Estamos ayudando, esto es importante, lo digo por esta vía también, reconociendo el trabajo que la compañera Restrepo está ayudando ahí. Hemos logrado que a una de las madres que vivía en una circunstancia verdaderamente no apropiada, digámoslo así, se le está haciendo la casa con recolecciones, participaciones de amigos, y ahí está ayudando mucho la compañera Restrepo. Eh, y hemos logrado que se le abra el juicio político a Giancarlo Lofredo. Y seguimos en la El lucha. ministro de Defensa, ¿te refieres? Ministro de Defensa. Y seguimos en la lucha. No hay que dejar que esto desmaye, que por favor sigan las cosas que estamos sacando, los videos, hay que repostear, hay que pasar los videos de cuenta en cuenta y tener presente que es fundamental la participación de todos los ecuatorianos a la hora de construir una sociedad eh, donde nuevos niños puedan vivir, tener un futuro, ¿no? Donde los niños puedan tener futuro. Eso, pues, estimado Pedro, Yo te mando, agradecerte. no, yo te mando un gran abrazo y por tu intermedio, digamos, a los familiares, a todos los luchadores con mucho coraje que están ahí defendiendo los derechos humanos en el sitio, a los sectores populares que son víctimas cotidianas de este tipo de violencia sin sentido, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo a los elementos decentes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Gobierno Nacional, que seguramente no tienen nada que ver y están siendo embarrados por esta infiltración inmunda que quién sabe qué tiene agendado para nuestro país. Yo te mando un gran abrazo y te agradezco nuevamente, Uriel, que pases muy bien. Gracias, Pedro. Fuerte abrazo.